Hola, bienvenidos a una clase más de macroeconomía. Mi nombre es Jonathan Sala Segura y hoy tenemos la clase número 2, respectivamente. Aquí vemos conceptos un poquito más elaborados, más detallados y vamos a ir sentando las bases. Lo importante con estas clases de macroeconomía es ir entendiendo la metodología y al mismo tiempo la nomenclatura, ¿verdad? Entonces, empecemos con el concepto. ¿Qué es la macroeconomía? De leerlo así textualmente, el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales, como la renta nacional, el empleo, la inversión o las importaciones y exportaciones de un país. Entonces, ese conjunto, literalmente, yo siempre lo llamo como la sumatoria de la producción de todas las empresas y los sectores involucrados en un país bajo un tiempo determinado. Cuando hacemos el símbolo de sumatoria es una E invertida en mayúscula, solamente que un poquito más estilizada, diría yo, por ese ámbito. Algunas ideas previas: la macroeconomía es el conjunto del estudio de los fenómenos que afectan la economía en sí misma, ¿verdad? Tenemos que entender esto, que el país en sí es como una gran máquina, como un gran motor. Entonces todos esos engranes, tornillos, pistones que a la misma vez van evolucionando, producen que vayan más rápido o más despacio, dependiendo. Si lo tenemos bien aceitado, bien ajustado, pues el país va a ir, como dicen popularmente, sobre ruedas. El diagrama del flujo circular de la renta nos da la primera idea de cómo funciona la economía. Y es que siempre hemos vivido en ella. Lo que pasa es que nunca nos hemos puesto a detallar, a visualizar esos pequeños detalles que hacen que las cosas pasen. Por ejemplo, una vez hablaba con un amigo y él me decía que la razón por la cual estudió macroeconomía fue porque estaba subido en un tercer piso, volvía a ver a la gente abajo y decía: yo quiero saber por qué la gente se comporta de esta manera. En ese mismo momento pensé, bueno, sería interesante desde esa perspectiva ver, saber cómo se comportan todo el resto de variables que influyen. Entonces tenemos el mercado de los factores productivos, ofrecen factores productivos, pago a los factores productivos, supervisión y transferencias. Aquí tenemos los bancos, tenemos el Estado, los impuestos, el pago de bienes, las empresas que ofrecen servicios y el mercado de bienes y servicios. Así que podríamos decir que esto es un conjunto de un montón de cualidades y un montón de factores, características que sí se entrelazan unos con otros. Ven que las flechas van para todos lados, van, vuelven y así sucesivamente. Las empresas producen bienes y servicios, ellas ocupan de mano de obra, la gente que trabaja, que es la mano de obra, reciben dinero, ellos mismos van a los mercados, consumen bienes y servicios, estas mismas empresas vuelven y compran materias primas, el Estado regula de alguna manera, fiscaliza, las leyes también influyen y se produce esta relación entre los diferentes mercados productivos y factores productivos. Entonces, vamos a definir un poquito más conceptos que habíamos visto en la clase 1: sector primario, agricultura; sector secundario, industria; y sector terciario, servicios. Muchos países latinoamericanos tienen el sector terciario, el sector de servicios, más desarrollados que el resto, ¿verdad? Entonces, eso también influye en el tipo de empleo que se genera. Modelos como el de desarrollo que tiene Costa Rica, que es inversión extranjera directa, es en buena parte genial, pero al mismo tiempo tiene sus desdenes. No hay sistema económico perfecto, no existe sistema económico perfecto. ¿Cuál es el problema con la inversión extranjera directa? Que, por ejemplo, Costa Rica existen muchas zonas francas, provincia, la capital, que sería San José, unas provincias más desarrolladas en este ámbito sería Heredia, que es una de las principales provincias, y al mismo tiempo pues hay alrededor de 17 zonas francas, entre 12 y 17 zonas francas, que emplean alrededor de 150,000 personas. ¿Cuál es el detalle con esta situación? Que el 99% se podría decir son empresas extranjeras, o son empresas extranjeras al mismo tiempo. Y en el momento que los países de estas empresas tengan problemas, pues ustedes, ¿qué creen que van a recortar primero? ¿La mano de obra de su país o la mano de obra que tienen en su extranjero? Okay, podríamos decir, y muchos nos podríamos comentar acá, digamos, sí, pero es que nosotros salimos más baratos. Sí, claro que sí, salimos más baratos. O sea, el costo de oportunidad para emplear a un latinoamericano de mano de obra calificada es mucho más barato que en estos países desarrollados. Pero no olvidemos las políticas de Trump, donde llegó y dijo Estados Unidos primero y trató de dar gran auge a sus empresas nacionales para atraer ese tipo de inversión. Ya cuando vemos ese tipo de políticas que no tienen nada de malo, está defendiendo su país, literalmente llegamos y decimos, bueno, ese recorte existe.
Esa situación existe. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, no es solamente, son 150.000 empleos, son 150.000 familias, un porcentaje muy alto de créditos también y un estilo de vida ya establecido. Porque algo psicológico muy fuerte, es decir, una persona que gana alrededor de $2.000 o $2.500, que ya no gana nada, o que tiene que ir a conseguir trabajo en Costa Rica. El problema es que se consigue trabajo entre 8 meses a 12 meses. Tenés que tener inglés, que eso ya está como por default, deberías tenerlo, y una educación superior ya establecida. Y algo muy importante que es un poco irónico y frustrante para la población joven de nuestro país es que te piden experiencia. Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo me vas a pedir experiencia, señor empleador, si vengo recién graduado de la universidad? Entonces, mi recomendación para estos jóvenes que están saliendo al mercado laboral, para que no formen parte de esa tasa de desempleo que hoy en Costa Rica, estamos en el 2020, ronda el 23 al 25%, y es mucho más alta en los términos de mujeres que en de hombres. Hombres estarían alrededor de un 18% y mujeres estarían alrededor de un 22%. Datos oficiales del INEC, Centro de Estadística de este país. Pero el detalle con esta situación es que yo recomiendo, ¿verdad?, a estos jóvenes tener muchos cursos o por lo menos cursos relacionados a sus carreras, hacer prácticas profesionales, pagadas o no pagadas. El hecho es salir como un producto diferenciado de lo que es el resto de la universidad. Entonces, de esta manera, usted sale con inglés, sabe un segundo idioma, tiene cursos de PowerPoint, Project, StatType, Views, que son productos estadísticos, SPSS, PSPP, que es la versión software libre, sabe un poco de Linux también, programas como R, programación, Visual Basic, y así sucesivamente. Todo este tipo de programas diferencia tu producto porque vos sos un producto y al mismo tiempo te reduce en cierta parte la posibilidad de conseguir trabajo de una manera mucho más corta. Algunas preocupaciones de la macroeconomía, crecimiento, la productividad. Es muy importante la parte del crecimiento y desarrollo, eso lo vemos en la próxima clase, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Les recomiendo que si la saben, lo pongan aquí abajo en los comentarios, diferencia entre crecimiento y desarrollo, y agreguen un ejemplo de la vida real, porque lo importante cuando uno estudia macroeconomía y en sí cualquier, es poder agarrar toda esta parte teórica y verlo oficialmente identificado en el mundo real. El desempleo, la inflación, la inflación, la balanza de pagos y el tipo de cambio, y el déficit público y la deuda. Existen países donde se debe más internamente que externamente, y eso es porque tienen, aquí se lo quiero decir de esta manera, un aparato estatal muy grande. Y cuando tienes un aparato estatal muy grande, generalmente son ineficientes. Entonces es mejor tener un aparato estatal pequeño y eficiente, lo que hace esa factura mucho más pequeña. Todo esto influye en lo que es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Crecimiento. ¿Por qué importa el crecimiento? Se lo voy a poner en el caso de una familia. Una familia tiene a papá que trabaja y tal vez mamá no trabaja, y en ese momento pues papá empieza a pagarle la carrera a la mamá, o viceversa. Aquí no hay discriminación de absolutamente nada, simplemente lo empieza a hacer. Entonces ya tenemos dos personas trabajando, y así sucesivamente una mejor educación para los hijos, mejores escuelas, mejores colegios, pagamos la universidad, los especializamos. Entonces, esto es una manera de crecimiento. El flujo de dinero viene desde arriba hacia abajo, literalmente. Entonces, es la distribución equitativa de la riqueza. Eso podríamos decirlo como desarrollo de la familia. Eso mismo tiene que pasar en un país. Sectores más altamente productivos engranan y amalgaman sectores menos productivos y los hacen ser eficientes, se transmiten conocimientos y se mantiene una productividad más amplia. ¿Cuáles son las causas de las variaciones de la producción y la productividad a lo largo del tiempo? Shocks internos, shocks externos, variables endógenas, variables exógenas, problemas con el tipo de cambio, dependencia de un solo producto, problemas con las materias primas, inestabilidad política, corrupción y así muchas otras más. Disyuntiva del ahorro más inversión versus consumo, ocio y presentes. Yo quisiera que ustedes tuvieran esta pregunta: ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es súper importante? Si el ocio es un mal, el ocio no es un mal, el ocio es un bien. Quiero que lo investiguen, porque
cosa, estoy para acá, para comentarles, para ayudarlos, pero me gustaría dejar esta encrucijada porque el ocio no es un mal, y así significativamente. Al mismo tiempo, ayuda, a darles una pista, ayuda para el crecimiento de la población, no solamente de una manera de maquila, sino de una manera de crecimiento personal para una población mucho más educada. La disyuntiva ahorro más inversión versus consumo y ocio de presentes. Este es el punto referente en esta situación. Luego tenemos un ejemplo, me encanta ver las cosas muy gráficas. Este es el PIB per cápita en miles de dólares. Entonces aquí tenemos la evolución de varios países latinoamericanos hasta el año 2017. Brasil, Chile, Costa Rica, México y Panamá. ¿Cómo se analiza un gráfico macroeconómicamente? Siempre he dicho que un economista tiene que saber de materia, ¿verdad? De teoría económica y al mismo tiempo saber de historia. Estos picos que vemos aquí paulatinamente, estas caídas, por ejemplo, vemos acá todas unas caídas en este ámbito entre el 2007 y 2008 son la crisis inmobiliaria, pues paulatinamente, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos ese factor que hace referencia. Por ejemplo, vemos otra caída también en el 2000, y aquí quisiera ponerme un poco como teoría de la conspiración, pero mucha gente pensaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo, entonces eso también desincentivó de alguna u otra manera la inversión para este tipo de situaciones. Podrá provocarnos risa en este momento, sin embargo, son cosas que se están dando. Y ahora vemos otra caída en el 2017, el 2018, que también representó otro problema macroeconómico. Si sabes cuál es, ponlo acá en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el problema macroeconómico que hubo a nivel mundial entre el 2016 y 2017 y así paulatinamente? Hoy estamos en el 2020. Evidentemente, cuando lleguemos a esto, vamos a tener el efecto pandemia y vamos a ver otro pico. Entonces, súper importante, cuando usted analiza un gráfico, también analiza la historia del país y la historia no solamente del país o la región, sino la historia mundial, porque factores como lo que son los bonos del tesoro norteamericanos, como son los eurobonos, bueno, los eurobonos de la zona euro, para ser mucho más específico, o el mercado asiático. En este momento, cuando China tuvo una desaceleración, eso afectó literalmente al resto del mundo, nos ayuda a identificar mucho más paulatinamente. Aquí está por años, sin embargo, podemos denotar que el país que ha tenido relativamente un crecimiento mucho más estable y la curva menos pronunciada ha sido Panamá. Pero también tenemos que identificar que Panamá está dolarizado. Entonces, eso también afecta de una u otra manera el tipo de análisis que tendremos con esto. Sin embargo, los demás países, si tienen su política monetaria estable, desde el punto de vista de que el Banco Central domina esto y el gobierno también apoya, y vemos que sí son más pronunciados estos cambios. Este sería el PIB per cápita para países latinoamericanos, y vemos un tope máximo acá con Chile, alrededor del 2013, que rondaría los $16,000. Ahora quiero que vean el crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento del PIB per cápita, literalmente, pues es oscilante al mismo tiempo. Vamos a ver, estamos hablando de una tasa de interés con relación al porcentaje, al crecimiento del PIB de los países referentes. Vean el quiebre acá directamente del 2008. Este quiebre, la línea naranja, quise meter a Nicaragua en este punto, es la crisis que sufre Nicaragua a finales de los 70, principios de los 80. Literalmente esto sesga y cae paulatinamente. El problema con Nicaragua fue la hiper mega inflación, la hiperinflación que hubo en ese momento, donde los billetes de 1,000 córdobas se resellaban, se les ponía un sello, el llamado resello, y en ese momento les ponían valores nominales de 1,000,000 de córdobas. Y esa situación se empezó a dar, una gran migración para países vecinos, para Costa Rica, paulatinamente por el caos, las guerras y todas las situaciones que tenían países. Ven aquí, incluía México también, y es relativamente la línea celeste clara. Al principio vemos ese montón de rayas, pero si ponemos atención, literalmente tenemos también las crisis de las .com, que son a finales de los 90. ¿Por qué México está establecido ahí? Porque tiene una gran vinculación con el mercado norteamericano, es afectado al mercado norteamericano y por lo tanto afecta a los vecinos respectivamente. También tenemos otro pico por acá, un poquito más alto, ¿verdad? Lo que es en el caso de Costa Rica, que hubo un crecimiento en los 90. ¿Pero qué hubo en los 90? Bueno, en los 90 estaba un presidente, y este presidente atrajo inversión extranjera directa y por primera vez entró Intel a Costa Rica a producir. Eso fue un boom literalmente para la población. Yo recuerdo haber estado en la escuela para esa época y nos dieron computadoras.
sea, el acceso a una computadora para esa época, las famosas, ahora hay de todo, ¿verdad? La mayoría de gente usa las laptops, pero era la caja blanca con su CPU blanco y ni siquiera se tenían CD, sino que era el disquete, que era una cajita negra. Entonces, pues, también para conocer un poquito de la historia y de la cultura popular, de la cultura pop, como se le dice usualmente, sobre este tipo de situaciones. ¿Ok? Tenemos aquí la evolución del PIB per cápita, este sí está en miles, pero aquí quise cambiar de países. Nos vimos en países mucho más, países desarrollados, entonces puse Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. Vean que el tope máximo por acá llega alrededor de los $60,000. Entonces, veámoslo de esta manera. Para el 2016, para el 2014, para compararlo con Chile, el punto más alto eran $16,000. Y en este momento, para el 2013-2014, ronda los $55,000. Entonces aquí vemos el tipo de renta que tienen países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Por qué pongo el caso de Chile? Porque es una de esas economías más desarrolladas, si no la más desarrollada en lo que es Latinoamérica. Igual, vemos que a pesar de ser países desarrollados, tenemos la crisis de 2008 representada, la crisis de los 90 también representada. Aquí sería interesante qué pasó en el 95, el 97, por qué este pico de Japón en el PIB per cápita, qué fue lo que aconteció, eso se los dejo de tarea igualmente, pueden ponerlo en los comentarios y estaremos debatiendo paulatinamente. Para que veamos la diferencia, o sea, en países ahí tenemos PIB per cápita. ¿Qué es el PIB per cápita? Agarrar el PIB y dividirlo entre la población económicamente activa o la población en general. No es un indicador de crecimiento, pero sí me da un panorama amplio, por lo menos un primer panorama de lo que es la renta promedio que tienen los habitantes de ese país. Entonces, no es lo mismo que usted tenga $60,000 en promedio por habitante por año, que son alrededor, en términos de Costa Rica, serían alrededor de 35 millones de colones, a que usted tenga $16,000, que esos son alrededor de 9 millones de colones. Entonces, es mucha la diferencia de eso, que estamos hablando casi de 3 veces más. Entonces, ¿quieres hacer un ensayo con tu país? Agarra, busca el PIB de ese año y divide en tu población. En eso, en promedio, es lo que vos deberías estar ganando por año. Luego tenemos desempleo. Desempleo, porque el desempleo, ¿por qué preocupa el desempleo? Claro que sí. El desempleo es un engrane hacia todos los demás sectores. Si una población está empleada, es productiva, consume bienes y servicios y esos mismos dan empleo a otras personas y así paulatinamente. ¿Se puede generar algún tipo de inflación? Sí, sí se puede generar, pero mientras la tasa de desempleo vaya para abajo, vamos bien relativamente. El problema con esto es cuando la inflación va para arriba y la tasa de desempleo disminuye. Eso sí es un problema relativamente. Perdón, cuando la tasa de desempleo va para arriba y la inflación también va para arriba, ¿verdad? Tras de eso tenemos escasez. ¿Cuál es el problema con esta parte del desempleo? Y lo quiero ver desde el punto de vista social, desde el punto de vista del ser humano. Cuando existe desempleo, el ser humano de una u otra manera tiene que comer. Y no estoy generalizando, pero si no consigue empleo de alguna u otra manera, entonces se va a dedicar a lo que es el empleo, subempleo, que es aquel empleo donde literalmente se vuelve un poquito más artesanal, por decirlo, y si no consigue ese, ahí es donde vemos que la corrupción, el narcotráfico, la pobreza, la desigualdad empieza a ser, y los índices de delincuencia empiezan a subir paulatinamente, porque el ser humano necesita consumir y necesita bienes y servicios y va a velar por su familia, ya al punto de llegar y decir, bueno, si no conseguí por esto, pues haré otra cosa, pero de que no me voy a morir de hambre, no lo voy a hacer y no voy a dejar a mi familia tampoco. Tal vez no es la mejor decisión, sin embargo, estos factores también se dan. ¿Cuáles son las causas y variaciones del empleo y la producción? Políticas económicas, corrupción en un país, tratados de libre comercio, los impuestos, el gobierno de turno, cómo se reduce el paro. El paro es aquella tasa donde ya usted se cansó de buscar empleo. O sea, literalmente decimos en Costa Rica, se obstinó, sería la palabra, obstinó entre comillas, literalmente, y se dedicas a otra cosa que no fue lo que estudiaste. Costa Rica y muchos otros países te da esta situación, existen Ubers, pero hay gente que ha estudiado administración y está haciendo chofer de Uber, estudió ingenierías y está haciendo chofer de Uber, estudió economía, derecho, y terminan siendo, ¿por qué? Porque no existe un sector privado, ¿verdad? Un desarrollo de las empresas privadas que absorban esta inversión, ¿verdad? En lo que es
capital humano. Entonces, también tenemos otro problema que también nos afecta, que es que mucho del sistema económico que actualmente vivimos nos crea para ser empleados. Yo siempre le digo a mis estudiantes, usted es su empresa, utilice toda la información que requiere la universidad y cree su propio negocio, sea usted un precursor de generar empleo, genere su propia riqueza, no dependa de un salario. Y eso también motiva a que la persona dé ese salto. Sin embargo, el aparato bancario de Costa Rica en muchos casos es bastante cuadrado y no es tan accesible. Las tasas de interés son muy fuertes y también complica. Si comparamos esto con otro tipo de países, podemos ver una accesibilidad más amplia. Aquí podríamos tener en caso el índice de Doing Business, que es la facilidad para hacer negocios, y se lo va a poner así, literalmente. Para usted montar un negocio en Costa Rica, ocupas alrededor de entre 3 a 4 y en el peor de los casos 5 a 6 meses. Entonces podríamos decir que de 3 a 4 meses para lograr poner tu negocio, esperando que todos los permisos que pide este gobierno te salgan súper bien. Sin embargo, no hay un entrelace entre las diferentes instituciones como una fórmula única para poder hacerlo. Países desarrollados tienen esto en una semana, 2 días o un día relativamente. La inflación. La inflación es el alza generalizada del nivel de precios. Un famoso economista dijo, es el impuesto que pagamos todos. ¿Por qué nos preocupa la inflación? Alteración de los precios relativos, evidentemente del costo de la vida. Distorsión en la paridad de decisión, por supuesto. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Sobreproducción del dinero a nivel nacional, escasez de divisa extranjera y exportaciones, muy pocas exportaciones, falta de producción nacional. ¿Cómo podemos evitarla? Siendo cada vez más competitivos, más desarrollados, literalmente motivar el comercio interno y motivar el comercio hacia el exterior, capacitar, eso, todos esos sectores, pero no le echemos toda la culpa al gobierno. Usted también está en la obligación de ser un profesional diferenciado con el resto de los productos, así, literalmente. Tiene que diferenciarse del resto, porque si no, mm, literalmente te vuelves un frijol más en el saco. Como disyuntiva entre la inflación versus desempleo, la curva de Phillips. La curva de Phillips nos dice que si sube la inflación, el desempleo debería bajar. Sin embargo, esto no todo el tiempo, o sea, hay décadas donde sí se demuestra econométricamente, macroeconómicamente, pero en otras no. La balanza de pagos y el tipo de cambio. La balanza de pagos, para que me entiendan un poquito más amplio, es uno de los últimos temas que vamos a ver, es en sí el estado de resultados de un país. ¿Por qué es un problema el déficit de cuenta corriente? ¿Cuál es el déficit de cuenta corriente? Vemos con las principales cuentas que tenemos importaciones, exportaciones de servicios y de bienes de servicios. Si el país contrae deudas con el resto del mundo, puede darse un problema de impago, por supuesto. Pero ¿de dónde sale ese problema de impago? Si exporta muy poco o depende mucho del comercio internacional. Si hay un impacto que desencadena una crisis, por supuesto. Por ejemplo, países que dependen de un solo producto, como lo es el petróleo, para la OPEP, como lo fue para Venezuela, como lo es el cobre para Chile, como lo es el banano para, para el Ecuador, el café para Colombia y la piña para Costa Rica, son productos que ellos son los mayores productores a nivel mundial, pero está tan ligado con el resto de la economía que eso afecta fuertemente, fuertemente el encrucijada que tiene todos los demás sectores productivos. Entonces hay que tener con este cuidado. Popularmente se dice, no pongan los huevos en una sola canasta. En Costa Rica se ha diversificado mucho este tipo de exportación a países no tradicionales con productos no tradicionales. Es una muy buena estrategia por parte de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Por ejemplo, para mencionar cosas curiosas, chayotes, eso no, generalmente antes no se exportaba, capullos de mariposas, piezas metálicas para la NASA, y así sucesivamente. Hay otras cosas, flores, hay otras cosas que literalmente no son lo común, porque Costa Rica hubo una época, entre los 30, 40, donde solamente lo que exportaba era café, banano y para de contar, ¿verdad? Tras de eso estaba con una empresa llamada la United Fruit Company que absorbía mucho de la población y muchas de las ganancias, así que lo que nos quedaba era una situación mínima.
¿verdad? En términos paulativos. Después tenemos los déficits de déficits y deuda pública o los déficits públicos. ¿Por qué puede ser un problema el déficit público? Evidentemente porque no es un problema. Costa Rica sufre de esto. ¿Qué significa? Que el aparato estatal es tan grande que sale mucho más caro pagarle internamente que externamente la deuda que tenemos. Varios economistas, expresidentes del Banco Central mencionaban que cada 100 colones que se ganaban, Costa Rica debía 150 colones. Para que me entiendan un poco más en dólares, cómo llegar y decir que de cada dólar que se ganaba Costa Rica, 1.5 dólares, por dar un ejemplo, se debía. Entonces, si el sector público gasta más de lo que ingresa, puede reducir el paro y estimular la producción en el corto plazo. Si el déficit no se financia con impuestos en el momento T, se genera una deuda pública. Hubo muchos años en Costa Rica donde se decía que se le iba a dar presupuesto a una institución, sin embargo no se decía de dónde iba a salir ese presupuesto, de dónde iba a salir ese presupuesto, y a la misma vez era complejo, porque se daba por ley. Situaciones que pasaron en este país y pasan en este país es que todos los diferentes tipos de instituciones decían que todos los años debían recibir esa cantidad de dinero. Sin embargo, cuando volvían a ver sus cuentas, no ejecutaban el dinero. Entonces se creaban supercuentas donde habían 5.000 millones de colones, 6.000 millones de colones, alrededor de 3, 4 millones de dólares que no se habían gastado, no se habían invertido, pero todos los años pedían más. Entonces no tiene lógica en esta parte. Si a usted se le dio un presupuesto, ejecute ese presupuesto. Cuando se gasta ese presupuesto, cuando se invierte, entonces le damos más. Pero si aún no lo has gastado, ¿para qué te voy a dar más? La disyuntiva de gasto público versus inversión privada. El gobierno tiene que tener una buena relación con la inversión privada porque es ella la que literalmente le quita carga así muy, muy fuerte de ser el gran empleador. Costa Rica sufrió por muchos años lo que fue ser el gran empleador entre los 60s y los 70s. Cuando empezaron a llegar los 80s y los 90s, este tipo de políticas se fueron diluyendo paulatinamente y hoy en día no se habla en plazas nuevas, sino que se trata de dividir esa plaza en 4 o 5 personas. Sin embargo, muchos analistas han dicho que el Estado existen duplicidad de funciones y lo mismo tienen que reducirse. ¿Qué hablamos con este ámbito? Todas las secretarias deberían ganar lo mismo, paulatinamente, por mencionar un ejemplo. Los asesores unos, los economistas grado 1, en sí, para que en todas las instituciones, lo que se llama el proyecto de salario único, sí se está haciendo, sin embargo, el proceso es muy, pero muy lento. Entonces yo siempre he dicho que la última persona que recibió ese beneficio, hasta que se pensione ella o él, es hasta que por fin se liberarán de estas cadenas que tienen con el Estado, que tiene el Estado hacia estas personas. No estoy diciendo que sea malo, sin embargo, no es justo que una persona entre a regir a su puesto y está empezando, literalmente recién graduada, y su salario ronda tal vez los $500. Pero hay una persona que hace exactamente lo mismo y gana alrededor de $1,500. Eso psicológicamente desmotiva a la persona que ingresa. ¿Por qué? Porque tienen que pasar 15 años para que yo gane esto. Indicadores importantes, y aquí vamos en términos de tecnología, Producto Interno Bruto, conocido como el PIB, la producción de los bienes y servicios en un determinado punto determinado, Producto Nacional Bruto, la producción de los bienes y servicios de las empresas nacionales, Producto Nacional Neto, lo mismo, ¿verdad? Pero igual de las empresas nacionales, la renta nacional, la producción nacional, la renta personal, el promedio que se tiene por cada trabajador, renta personal disponible, lo que tienen para gastar. Costa Rica es bueno para los impuestos, entonces en este momento usted gana, estoy mencionando todos en dólares para tener una homogeneidad del tipo de moneda, lo que ganas alrededor de $1,000, entonces te cobran el impuesto de la caja de seguro social, el impuesto de lo que es renta, y así N cantidad de impuestos paulatinamente, dependiendo si tenés un salario entre cierta cantidad y cierta otra, ¿verdad? Porque son más altos y otros más bajos, entonces te afecta un 25 o un 15%. Entonces al final de esos $1,000 te va quedando alrededor de unos $800. ¿Ya? Ese dinero se va para la caja de seguro social, se va para tu régimen de pensiones, se va para los impuestos que te cobran por ley paulatinamente, entonces te queda menos. Yo siempre he dicho que los análisis de riesgo
para hacer préstamos deberían hacerse no con el bruto, sino con el neto, porque el neto es la liquidez que tiene la persona para poder hacer frente. El resto del dinero no lo tiene, definitivamente no lo tiene. Va a poder acceder a ellos en algún momento, ¿verdad? Cuando yo tenga como 65 años alrededor o cumpla el límite de cuotas, cuando se pensione, pero no forma parte de su liquidez actualmente. Aquí tenemos algunas terminologías para ir entendiendo también la lógica. Producto Nacional Bruto es igual al PIB más lo que son las rentas que ganan nuestros ciudadanos en el extranjero, menos las rentas que ganan los extranjeros en nuestro país. Luego tenemos el Producto Nacional, Neto Nacional, y que es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. La depreciación es el desgaste del stock de capital de la economía. La depreciación es igual al consumo de capital fijo en la contabilidad nacional. Esas son fórmulas bastante sencillas, bastante concretas, cómo se van manejando las cuentas macroeconómicas. Las rentas netas es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos directos sobre las empresas más las subvenciones de las empresas. Y así paulatinamente tenemos RP menos RN, los beneficios no distribuidos por las empresas, menos impuestos de las sociedades cotizaciones de seguridad social, y la RPD, que es igual a la RP menos impuestos de las rentas de las personas físicas, más transferencias. Tenemos que tener en cuenta que todas estas cuentas están relacionadas. La macroeconomía, como les dije anteriormente, es un gran motor. Tienen que ir ajustando paulatinamente. Cuesta mucho dejarlo así, como tope Ferrari, que todo queda súper bonito, súper ajustado, pero sin embargo sí se puede. Inclusive las mejores máquinas tienen sus defectos. Aquí vamos con los componentes del PIB. Esta fórmula es súper importante, se los puse aquí en azul. El PIB es consumo, C de consumo. Muchos estudiantes de administración, posiblemente de contabilidad, dirían que es costo, pero no. C de consumo, donde tenemos consumo público y consumo privado, y de inversión, ¿verdad? Inversión pública, inversión privada, gasto del gobierno. El gobierno es el único que gasta. Nosotros, los agentes económicos, consumimos bienes y servicios. Exportaciones, que es X, menos importaciones, que es M. Estas dos cuentas de la balanza comercial, que forma parte de la cuenta corriente de lo que es la balanza de pagos. Tenemos una segunda fórmula donde les puse XN, que se llama exportaciones netas. Si esto es positivo, entonces tenemos un superávit. Si esto es negativo, tenemos un déficit. Un superávit nos está diciendo que estamos exportando más de lo que estamos importando, o sea que dependemos menos del comercio internacional. Sin embargo, cuando tenemos, tenemos más exportaciones que importaciones, significa que dependemos más del comercio internacional porque estamos exportando cada vez más productos. Entonces hay una relación estrecha. Sin embargo, cuando tenemos más importaciones que exportaciones, ahí sí, estamos dependiendo mucho del producto extranjero hacia nuestro país, lo que indica literalmente que mucho de lo que consumimos actualmente no lo puede producir el país. Entonces, problemas de tratado de libre comercio, problemas de desabastecimiento se podrían dar y el país se puede ver fuertemente afectado porque se depende de lo que es el comercio internacional y de esas importaciones. Entonces, quiero quedar claro con esto. Superávit, exportaciones más que importaciones, superávit de balanza comercial. Déficit, importaciones mayor que las exportaciones. Me puedo decir que la mayoría de los países tiene un superávit, tiene un déficit en balanza comercial, más importaciones que exportaciones. Hay en algunos periodos excepciones, como en el caso de Alemania y como en el caso de China, que las exportaciones superan a las importaciones. Aquí tenemos la explicación relativamente lo que les acabo de decir actualmente. PIB real y PIB nominal. El PIB real es el producto de bienes y servicios valorados a precios constantes. ¿Eso qué significa? Que existe un año base. Entonces, existe un año base que se mantiene y luego se va multiplicando por las cantidades de los años de estudio. Tenemos el deflactor de PIB, que es el nivel, el deflactor de PIB, que es el índice del nivel de precios. Y luego tenemos el PIB nominal, que es el precio por cantidad de todos los años de estudio que tengamos. Producto de bienes y servicios valorados a precios constantes. La fórmula que tenemos acá es la fórmula del deflactor del PIB. PIB nominal dividido entre PIB real por 100. Valoración a precios de mercado al coste de los factores. La valoración a precios de mercado valora la producción a los precios finales que alcanzan en el mercado, ya completo, ya establecido, no el proceso. Entonces, me gustaría dar el ejemplo del café.
desde que se recolecta, se pasa al depósito y así sucesivamente, se tuesta, se empaca, se pone en el distribuidor y lo venden como una tacita de café en una cafetería. En este caso, en este preciso caso, es el último pago lo que literalmente nos dice el valor del precio del mercado, ¿ya? Para la taza de café. Valoración de los costes de los factores, valorar los productos considerando los costes de factores utilizados. Por ejemplo, en Costa Rica es muy alta y muy cara lo que es la mano de obra. Nosotros en alguna época tuvimos maquilas, fabricamos bolas de béisbol, fabricamos pantalones, Levi's y así sucesivamente. Lo que pasa es que la mano de obra costarricense se volvió un poquito más especializada y más cara. Esto provocó altos costos. Entonces ese tipo de empresas emigraron a países como Guatemala, como Colombia, como Honduras, El Salvador, que era mucho más barato. El PIB de los costos fijos, perdón, el PIB de los costos de las el PIB de los costos de los factores es igual al PIB de los precios del mercado más las subvenciones menos los impuestos indirectos. También es importante ese tipo de fórmulas para ir marginalizando y analizando lo que son los factores económicos, macroeconómicos respectivos. ¿Cómo medir el costo de la vida? El IPC, Índice de Precios del Consumidor. Esto es un dato que generalmente mucho periodista utiliza, súper sencillo de entender. Índice de Precios del Consumidor mide el coste total de los bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. Aquí lo que hay detrás de esto es literalmente una selección de productos. Tasa de inflación, IPC de T, asuma T como el año de hoy, menos IPC de T-1 como el año de ayer, dividido entre T-1. Esto es una tasa de variación. Tipo de interés real, que va a ser igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. Entonces, a mí me encanta poner este ejemplo porque yo le digo a mis estudiantes, mira, agarra tu salario hoy, ¿verdad? Agarre su salario hoy y auméntele, literalmente, súmele el aumento, ¿verdad? El porcentaje del aumento y luego réstele la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto se le llama una ilusión económica. Usted puede ganar $1,000, ¿no? O sea, gana $1,000, sin embargo, viene un aumento de $100, pero la inflación subió un 10%. Entonces ahora usted tiene $1,100, pero siguen teniendo poder adquisitivo de $1,000. ¿Por qué? Porque el aumento que usted tuvo en su salario se resta con la inflación, o sea, el poder adquisitivo de ese dinero. Por lo tanto, tenés $1,100 nominalmente, pero un poder adquisitivo de 1,000. Entonces no tienes aumento. ¿Qué se recomienda para tener un tipo más establecido en lo que son las finanzas de hogar, las finanzas del país, y así sucesivamente? Que en lo que sube la inflación, sus ingresos por familia deberían subir ese mismo monto, por lo menos para mantener la estabilidad. ¿Son equivalentes? Esta pregunta es súper interesante. ¿Son equivalentes el índice de precios del consumidor y el deflator del PIB? No, no lo son. No lo son. El índice de precios del consumidor, como lo dice, índice de precios del consumo, mide el costo de la vida de los bienes y servicios comprados por un consumidor. O sea, ya hay unos productos, ya hay una canasta promedio establecida por los gobiernos que dicen, esto es lo que más se consume. Y el PIB mide todos. El deflator del PIB mide todos, todo lo que se produzca. Entonces, no son lo mismo. Aquí tenemos las controversias económicas, economistas versus políticos versus leyes, porque no necesariamente una decisión económicamente factible sea una políticamente aceptable. Y lo estamos viviendo actualmente en nuestro país, en el pleno 2020, donde vemos que el gobierno viene con un paquete de impuestos bastante fuerte, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, eso ha provocado desastres en las calles, bloqueos en las calles, 17 bloqueos en todas las principales zonas como medidas de presión. Sumado a esto, a la situación del COVID-19 que Costa Rica está enfrentando en este momento y el resto del mundo, donde la tasa de desempleo se ha disparado y literalmente las cosas han ido de mal en peor. Entonces, si ya teníamos problemas fiscales, esto terminó de agravarlo literalmente. El gobierno ha recibido 17 proyectos de reactivación económica, según las últimas noticias que estaba analizando. Sin embargo, entre las universidades públicas, universidades privadas, paulatinamente, sin embargo, pues no están en debate, o por lo menos lo que yo he investigado hasta el momento, no veo una situación factible para. Vamos a responder a esto, la libertad de mercado o inversión de gobierno. O sea, que el gobierno no se meta en nada o que meta mano. ¿Verdad?
Entonces tenemos dos puntos de vista, la derecha o la izquierda. ¿Qué flexibilidad presentan los precios y los salarios? Desde el punto de vista keynesiano, los precios perdón, los salarios son inflexibles a la baja. ¿Ya? Entonces, eso es un problema. Los precios sí son más flexibles al alza y a la baja, pero los salarios no. ¿Qué flexibilidad tiene la oferta agregada? La oferta agregada literalmente es la sumatoria de todo lo que producen las empresas, y esto sí es complejo. Por ejemplo, en esta situación, como muchas empresas cerradas y el desempleo, esto cada vez se vuelve más rígido, porque van a haber menos productos, y si esos menos productos, el precio va a subir. ¿Cuál es el papel de las expectativas? Esto es súper importante, súper importante. No podemos comparar con el 2008. Si usted tiene buenas expectativas, aumenta. Me gustaría poner un ejemplo bastante actual. Por ejemplo, el precio que ronda el PlayStation 5 en Costa Rica. En Estados Unidos tengo entendido que ronda los $500, pero en Costa Rica ronda los $2,000. Entonces, aquí vemos una situación. Si se venden estos que rondan los $2,000 alrededor de 1 millón de colones, un resto de colones, podemos definirlo literalmente a lo que es, que si es la maravilla que todo el mundo está esperando, posiblemente el precio empiece a subir. Entonces, las ganas de tener un PlayStation 5 van a aumentar. ¿Cómo cambiamos esto y lo ponemos en términos países? Si vemos que las empresas están surgiendo, que aumenta el empleo, que hay más inversión extranjera directa, que el gobierno tiene índices de corrupción bajos, que las leyes se están aprobando, que, no se están que se están eliminando o por lo menos dejando de generar más empleos, se está recaudando más fiscalmente, que eso es una de las encrucijadas que han dicho el país actualmente. El problema no es generar más impuestos, sino el problema es porque ustedes no cobran efectivamente estos impuestos a las personas que ya los tienen actualmente. ¿Ya? Porque en Costa Rica pasa mucha ilusión y evasión desde el punto de vista de lo que es evitar desde la perspectiva legal y la forma de eludirlos completamente. Entonces, tenemos buenas expectativas, buenos comentarios, por consiguiente, más inversión. Otro ejemplo, si usted, para que lo tengamos mucho más claro, si usted llega a Amazon, se da cuenta que el que te está vendiendo tiene calificación 5 estrellas, tiene muchos productos, entonces tu confianza en comprarle a este vendedor aumenta. Si esto pasa en un país, altas tasas de empleo, bajas tasas de desempleo, productividad, inversión, estabilidad, entonces las ganas de invertir en este país aumentan, tanto para los internos, para los residentes, como para los no residentes. Entiéndase residente como aquella persona que vive en el país más de 365 días y no residente, el extranjero que está viviendo en el país paulatinamente. No es una situación legal, sino es una situación contable. Residente es aquella persona que vive más de 365 días en el país. No residente es el que no ha vivido, o sea, aún no llega a los 365 días. No tiene nada que ver con lo que es la residencia permanente de una persona en un país. Flexibilidad de los precios y salarios. La izquierda, precios y salarios no son flexibles. Desconfianza en los mercados para eliminar el desempleo. La derecha, los precios y salarios son flexibles. Sin embargo, ya hablamos del modelo keynesiano, ¿verdad? Que esto no es tan flexible. Los mercados se ajustan para igualar la oferta y la demanda, todo el desempleo y el equilibrio. ¿Por qué es probable que los salarios reales sean más flexibles a la baja que los salarios nominales? Porque se pierde poder adquisitivo de la moneda. Como les dije anteriormente, usted tenía $1,000, ganó 1,100, sin embargo, si la inflación hubiera sido un 20%, realmente se está ganando $900 en este momento, reales, pero nominalmente están subiendo. Entonces, ¿a usted qué le interesa? ¿Tener mucho dinero o que el poco dinero que tenga poder adquisitivo? Evidentemente, la segunda. Flexibilidad de la oferta agregada, izquierda de políticas de izquierda, los cambios de la demanda influyen en la producción y el empleo, son políticas de demanda. Si hablamos de derecha, políticas de derecha, la oferta se determina por la cantidad de factores de producción y su productividad y no por la demanda. O sea, son políticas de oferta. Papel de las expectativas, como les dije, vamos a ver desde el punto de vista de
De la izquierda, las expectativas de los precios y salarios de la gente se ajustan lentamente a los cambios de la demanda. O sea, es un proceso mucho más largo. Depende de las expectativas sobre la producción y el empleo. Porque a la izquierda le interesa tener a todo el mundo trabajando, en lo que sea, pero trabajando. Sin embargo, en la política derecha, las expectativas de los precios y los salarios de la gente se ajustan más rápidamente y completamente. Si la demanda aumenta, la gente espera mayores precios y habrá efectos sobre la producción. Por supuesto, es la ley de la oferta. La ley de la oferta, mayor precio, mayor cantidad ofertada. Eso no se ve en la política de izquierda. Y la ley de la demanda es a menor precio, mayor cantidad demandada. Si producimos muy bien, muy eficientemente, utilizamos tecnología para producir, entonces literalmente podemos ofrecer más, pero a un menor precio, lo que nos hace más competitivos en el mercado internacional. Aquí hemos llegado a la parte de lo que es lo que usted debería leer si le gusta realmente la macroeconomía. Por ejemplo, voy a empezar desde los clásicos, voy a ir avanzando un poquito más. Keynes y la Gran Depresión, la teoría general del desarrollo, demanda agregada, multiplicador, preferencias por liquidez, expectativas, la política de estabilización macroeconómica. Todos estos conceptos que son bastante amplios, deberías investigarlos, que al mismo tiempo te ayuda a dar un panorama más amplio sobre lo que es la macroeconomía. La parte neoclásica, desde 1940 a 1970, modelo ISLM, me encanta porque este modelo de John Hicks y Adam Halsen literalmente se aplica para economías pequeñas abiertas como en muchos países latinoamericanos, en el caso de Costa Rica también, teorías de consumo, la inversión, la demanda y el dinero, Franco Modigliani, Milton Friedman, la inversión de Jake Tobin y la demanda de dinero de James Tobin y David, la inversión de James Tobin y Dale Jefferson y la demanda de dinero de James Tobin. Te recomiendo, busca literatura, infórmate, busca más videos, date una perspectiva, pero tiene que gustarte leer para aprender de macroeconomía. En los años 40-70, procesos de ofrenda, la teoría de crecimiento de Robert Solow, los modelos macroeconómicos de Lawrence Klein y el modelo MPS, MIT-PED-SSRC. Y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos por acá? Recomendaciones, política monetaria frente a la fiscal, la curva de Phillips y el papel de la política. En esta parte del keynesianismo frente a los monetaristas, la política monetaria frente a la fiscal nos dice que cobrar muchos impuestos va a llegar a un tope máximo donde en vez de generar crecimiento, lo que va a producir es una contracción de la demanda paulatinamente. Entonces, ¿por qué? Porque estás afectando el ingreso, estás afectando la renta de la producción. Sin embargo, la política fiscal es más efectiva en el corto plazo y la política monetaria en el largo plazo. Uno ve cambios en las tasas de interés 6 meses, 8 meses después. Luego tenemos la crítica de las expectativas racionales desde los 70 hasta la actualidad, implicaciones, la crítica de Lucas y la integración de las expectativas racionales. Y así paulatinamente. Te los dejo por acá para que los leas, para que los investigues, los busques, que son complementos y temas importantes para ir buscando. Recuerda que un economista, o si estás estudiando en este momento macroeconomía, tienes que fundamentar no solamente lo que estás leyendo, sino la historia que viene detrás. Aquí podría llegar a decir una frase del budismo donde nos dice, los errores del futuro se miran y se arreglan viendo hacia el pasado. Vamos por acá. Tendencias actuales, las nuevas economías clásicas, la nueva economía keynesiana y la nueva teoría de crecimiento. Aquí la tecnología y la innovación tienen un punto muy importante. En palabras de Steve Jobs, cualquier empresa que no innove está destinada al fracaso. Lo mismo le pasa a los países. Ideas comunes, las teorías de corto plazo, mediano plazo, la demanda agregada, la política monetarísticas, las discrepancias, la duración del corto plazo y el papel de la política económica. Todos estos son factores que deberías estar leyendo e investigando paulatinamente. Tienes una lista bastante amplia para que investigues poco a poco estos tipos de factores, para que vayas entendiendo de una manera más amplia lo que es la macroeconomía. Como es la última pregunta, ¿qué es la macroeconomía? Se los dejo de tarea para que lo escriban acá en los comentarios. Quisiera recomendarles 2 libros. Vamos, este es un poquito más introductorio. Se llama Macroeconomía, versión para Latinoamérica, de 15ª edición de Michael Parkin y Eduardo Loría, lo pueden ver por acá. Es un buen libro, explica paulatinamente, tiene desde una perspectiva bastante amplia y muy sencilla en términos de lo que es
la graficación, los conceptos y los ejemplos son muy, muy actuales. Si ya quieres profundizar un poquito más, te recomiendo uno de estos. Ya cambia la situación del grosor. Este es Mankiw de macroeconomía. Esta es de la edición Anthony Bosch. Literalmente, este libro, el anterior era de Pearson, son muy, muy buenos. Sin embargo, el amarillo es, ya si estás estudiando economía, te va a servir como libro de consulta, partes teóricas, partes demostrativas matemáticamente, pero si quieres una idea un poquito más general, te recomiendo el de Pearson, de Michael Parkin y Eduardo Loría, que te da una perspectiva más amplia, no profundiza tanto matemáticamente, pero te ayuda a entender muy ampliamente las situaciones. Cualquiera de los dos es muy bueno. Recomendaría primero el de Parkin y luego el de Mankiw. De mi parte, ha sido un gusto. Mi nombre es Jonathan Salas. Hasta luego.